es prácticamente toda la medicina. Entonces, lo que interesa en esta hora, que vamos a estar ahora, el delegado me ha pedido por favor sea rodeado y me dice que no sé cómo, yo sé que esta clase la hago 2 horas, porque ellos han traído como 100 diapositivas, pero no vamos a ver todo, vamos a ver las que sean más importantes, y vamos a estar terminando, ustedes están apurados, yo estoy más, ¿ya? Entonces estaremos terminando a 11:40. ¿Está bien? Bien, entonces, empezaremos como todo profesor, el curso más importante, ese es el tema más importante de la carrera. Bueno, esto puede tener su verdad médica, todo es importante, todo tiene que dar importante. Pero sí hay que tener también una cosa, no pierdan ustedes la oportunidad de asimilar bien la epidemiología, porque es una ciencia básica, central, fundamental para hacer salud pública. Ustedes cuando sean médicos, inmediatamente, desde que sean internos, como ahora somos en Perú, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué parte de la medicina van a desarrollar? La salud pública. Salud pública, porque donde vayan ustedes, donde vayan el jefe del establecimiento, les va a enchufar todos los programas que vienen por ahí de salud pública. Al delegado. El programa de adulto mayor, programas de inmunización, programas de todo. ¿Quién lo hace? Ustedes, ¿cierto? Y como tal, ¿qué es lo que esperamos de ustedes? ¿Qué esperamos? No nosotros, sino los peruanos. Nuestro país, ¿qué espera de ustedes? Ustedes sepan manejar consciente de tuberculosis. Bueno, generalmente tuberculosis de tipo, el diagnóstico, el tratamiento, es una papaya y qué problema hay. Y anda a ver la realidad. La realidad cuando van ustedes a una población y tienen que manejar tuberculosis, es otro cantar. Tienen que manejar la tuberculosis de la comunidad. O sea, que tienen que hacer salud pública, o sea, que tienen que hay el manejo con todos los componentes que están en el entorno de la tuberculosis, los aspectos no solamente clínicos, sino los aspectos epidemiológicos, el medio ambiente, la característica del servicio de salud donde están trabajando, es decir, todos los elementos que configuran el real, el adecuado manejo de ese problema. Y eso es en todo en general. Entonces, cuando hacemos enfermedades transmisibles, ¿qué cosa es una enfermedad transmisible? ¿Qué concepto tiene de una transmisible? A estas alturas del partido, estás en tercer año, ¿no es cierto?, de la medicina, ¿sí? Del tercer año de la carrera, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué te parece? ¿Cómo definirías una enfermedad transmisible? Rapidito, porque los apurados son ustedes y yo también. Porque que te oiga también el que está apoyado en la pared. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué cosa es una transmisible? Que se transmite de una persona a otra. Bueno, es un concepto que parece una enfermedad transmisible y vayan pensando rapidito, porque si estamos hablando de este tema, que es una enfermedad transmisible. Ajá, es la transmisión de un agente infeccioso, ¿no es cierto?, de una persona, de un ser humano o de un animal a una persona susceptible, no es a todos, porque entra acá un compañero lastimosamente con tuberculosis y después de alternar 3 meses con ustedes acá todos los días, hacemos un despistaje y ahí se ha enfermado acá el joven y la señorita y el joven. Y el resto está sano, no hay ningún problema. Quiere decir que los dos eran susceptibles de esa característica de la transmisibilidad, ¿no es cierto? Entonces, es la transmisión de un agente infeccioso, del mismo agente o de sus productos, porque tiene una serie de productos tóxicos, etc. La transmisión de ese a otro ser humano
susceptible. La susceptibilidad está en función, por eso que la epidemiología hay que estudiarla con el concepto de daño, con el concepto de riesgo, con el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, María toda una serie de aspectos, y esos aspectos justamente ustedes los tienen que dominar, los tienen que manejar si quieren tratar bien un dengue, si quieren dar una tuberculosis, si quieren dar una rabia, etc. Cualquier enfermedad que se dé. Entonces, el modelo epidemiológico es el clásico que ustedes ya lo han visto según en epidemiología. Mi amigo Marx Aliaga seguramente les ha dicho al cansancio de estas cosas, ¿no es cierto? Es la transmisión a través del agente infeccioso, ¿no es cierto? Ya sea de un animal, de otro ser humano o del mismo ambiente, por ejemplo, de una histoplasmosis. El agente transmisor está en aquellas cavernas de la selva que tienen características especiales de humedad, de oscuridad, etcétera, etcétera. O sea que el reservorio puede ser también un ser inanimado. Pero generalmente cuando estudiamos enfermedades nos referimos a que la gente está en un hospedero que puede ser un animal o un ser humano, ¿cierto? Hospedero. ¿Qué cosa es un hospedero? ¿Qué cosa es? Aquel que tiene. Podrías referirte a una enfermedad crónica no transmisible que lo tiene porque por una transmisión a través digamos, de madre-niño o alguna susceptibilidad genética, etc., ¿no? Pero ¿qué cosa es el hospedero? El concepto fundamental tiene que ser. En estas clases jóvenes, lo que interesa no son tanto las 100 diapositivas que les he traído, de las que vamos a hablar seguramente de 10, las otras 90 tienen que ustedes analizarlas, tienen que evaluarlas, tienen que razonarlas y sacar sus conclusiones. ¿Por qué estamos estudiando esto y para qué estamos estudiando? Entonces, por eso pregunto, entonces, ¿qué cosa es un hospedero? ¿Qué cosa es un reservorio? No tiene alojado al... Ajá, muy bien. Es aquel que mantiene alojado el agente infeccioso en su organismo, donde está simplemente alojado o también donde se reproduce adecuadamente, produciendo o no enfermedad, porque puede alojarse y multiplicarse el germen o tenerlo mecánicamente nada más a través de un vehículo mecánico, ¿no es cierto? O en determinados casos ese agente infeccioso realiza una transformación biológica produciendo alteraciones morfológicas, histológicas, funcionales, etcétera, en el huésped susceptible, ¿no es cierto?, que da una serie de manifestaciones. Por eso, jóvenes, hablamos de que en epidemiología y sobre todo en estas clases de transmisibles debemos hablar de infección y enfermedad. Infección o un caso de tuberculosis o una infección de tuberculosis. Cuando decimos que alguien está infectado por el micobacterio de tuberculosis, ¿cuándo decimos? Cuando presenta. Cuando ha ingresado, pero cuando el huésped susceptible también se enferma, ha ingresado a nuestro organismo. O sea que con eso no me explicas mucho cuando ingresa. ¿Ah? Cuando afecta, entonces me estás hablando de enfermedad, porque si está afectando es porque el agente causal se ha multiplicado y está causando daño morfológico, histológico o funcional que se manifiesta, que tiene una serie de manifestaciones. Eso se llama la clínica de una enfermedad, signos y síntomas que presenta un huésped. Entonces estamos frente a una enfermedad. Te pregunté qué era una infección. ¿Qué es una infección entonces? Cuando el agente infeccioso está produciendo los síntomas. ¿Sí? Es una enfermedad. ¿Qué cosa es una infección? ¿Ah? Carga bacilar la tiene un infectado o un enfermo también. Si me hablas de carga bacilar, como su nombre lo dice, yo te pregunté a ti, creo, ¿no? Pero te repregunto. ¿Qué cosa es una infección?
jóvenes, les digo con todo aprecio, me llama la atención que a estas alturas del partido, que creo que es de un semestre nada más el curso, no sepan diferenciar qué cosa es una infección y qué cosa es una enfermedad. ¿Qué cosa es una infección y qué cosa es una enfermedad con relación? Ese es el ABC de la epidemiología. Si ustedes no aclaramos este concepto, no avanzo. A ver, alguien que levante, usted señorita levantó la mano, o no, está haciendo ejercicio, no, está haciendo su gimnasia, creo, no, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, yo le permito, ¿no? Entonces tú a ver también que estás con unas ganas de hablar, pero sí, yo te veo con ganas de hablar. Es aquel que mantiene a la gente, pero no produce enfermedad. Claro, es un concepto válido, eso ingresa a y no produce enfermedad. Pero no, pues es simplemente, digamos, cuando el agente infeccioso ha ingresado en el huésped, en el que se ha producido inclusive la evolución, el desarrollo, la multiplicación del agente causal, pero sin producir daño, sin producir enfermedad. Ejemplo típico nos valemos siempre de la tuberculosis, porque basta que tengas el análisis racional de lo que pasa con la tuberculosis para que es igual en todo tipo de enfermedades, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un microorganismo? Estas cosas las estamos hablando para que ustedes, digamos, concreten sus conceptos queden totalmente en ustedes para que no tengan ninguna duda, porque si tienen duda en estas cosas es imposible seguir hablando de epidemiología, ¿no es cierto? Entonces es cuando el agente causal ingresa, se aloja, puede desarrollarse, puede multiplicarse, pero sin causar ningún daño en el huésped susceptible, sin causar por lo menos un daño aparente. Siempre hay que tomarlo con pinzas, porque hay muchas veces que se desarrolla el huésped, el agente causal, en una forma asintomática, sin ningún problema. Entonces muchas veces estamos hablando de un portador sano, pero en este caso estamos afianzando el concepto de cosas infección. Entonces es cuando su compañero lo ha dicho bien, cuando se aloja el huésped, el agente causal, en el huésped sensible, ¿no es cierto?, se multiplica, pero sin producir enfermedad, está ahí alojado. El ejemplo típico que les decía, la tuberculosis. ¿Qué pasa cuando el Mycobacterium tuberculosis ingresa por la vía aérea? Generalmente se aloja en el pulmón, ¿ya? Estás en buen estado físico, estás inmunocompetente, en buen físico y en general. Entonces, ¿qué pasa? Ese Mycobacterium, ¿qué pasa en los pulmones? ¿Qué pasa con ese agente causal en los pulmones? Exacto, entonces es rodeado por una serie de guerreros que están ahí dentro de tu organismo, que se llaman los macrófagos, que lo encapsulan de tal manera que el Mycobacterium está ahí en estado latente. Quiere decir latente que está vivo, vivito y coleando, está el Mycobacterium ahí, pero está dentro de tu organismo, pero nuestro sistema inmunocompetente lo ha encapsulado y está ahí presente. Y puede estar toda la vida, y hasta que te has muerto, no hubo ningún problema, porque nunca desarrolló, ¿qué cosa? Nunca se desarrolló la tuberculosis, la enfermedad, ¿no es cierto? Pero sí está infectado, porque en su organismo está alojado el agente causal de la tuberculosis. Entonces está infectado. ¿Cómo compruebo que todos estos amigos, cuántos de tus amigos estarán infectados? ¿Cuántos de ellos, qué porcentaje creen de tus amigos están presentes, incluido tu profesor? ¿Ya? ¿Estaremos infectados? ¿Estamos indemnes? ¿Estamos enfermos de tuberculosis? ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos todos nosotros? ¿Ah? Estamos infectados, todos, sin excepción. De repente hay alguno que va a levantar la mano y va a decir, sí, yo no estoy. A ver, que me explique por qué no está. ¿Por qué no está? De repente ha vivido encapsulado en una urna, pero no, el hecho de estar acá ya no está en una urna. Entonces está en algún momento de su vida, desde los primeros días de nacimiento, desde su niñez, tiene el Mycobacterium, porque está en estado latente. Somos un país endémico de tuberculosis, es imposible no estar en contacto con... Entonces, ¿qué pasa? Y tú dices, todo está infectado. ¿Y cómo corroboras que están infectados? Porque les miras la cara, porque
¿Cómo corroboras? ¿Cómo me dices en un estudio de investigación que todos tus compañeros están infectados de tuberculosis? La prueba es, no, te aplazo si tú me dices la prueba es. ¿Ah? Claro, la prueba de PPD. ¿Cómo explicas la prueba de PPD? Todo esto, hijita, que estamos hablando es epidemiología, ¿no es cierto? Por eso fíjate que ahí no avanzamos de esa primera diapositiva. ¿Ya? ¿Qué cosa es el PPD? Porque seríamos pues, autómatas, mecánicos o tecnólogos, no me refiero a la profesión de tecnología, tecnólogos, no estamos estudiando medicina. Si tú no me explicas en qué consiste la PPD, qué pasa con el PPD, ¿por qué con el PPD dices que acá tu compañero está infectado o de repente está enfermo o sospechas que está enfermo? El PPD es una prueba de sensibilidad, ya, cual se inyecta inmunológico, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál se inyecta ¿Qué se inyecta? La vacuna BCG para... La vacuna BCG, te aplazo también en este momento. La vacuna BCG es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué le pones en el PPD? ¿Qué cosas le inyectamos en el PPD? Están preguntando esto, es razonar epidemiología, jóvenes. Es razonar puramente epidemiología. Se le inyecta el antígeno. Claro, el antígeno son ¿qué cosas? Son bacterias que están desactivadas, pero mantienen su actividad inmunológica, ¿no? Su capacidad inmunológica. Entonces le pones eso y ¿qué pasa? Cuando le inyectas esa proteína pura derivativa, que es el PPD, que es el Mycobacterium desactivado, ¿cierto? Pero que tiene capacidad antigénica, o sea que está vivo, ¿ya? Luego se tiene que, después de 72 horas, sí, ya 24, 72 horas, ¿qué pasa? Se tiene que hacer la medida correspondiente, si en caso ya. la medida es mayor de... Sí, hay un parámetro de una medida correspondiente, si hace la pápula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hace la pápula? Es porque sí está infectado. No, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la explicación científica? Tú vas a ser científica, entonces tú tienes que explicarme con la terminología adecuada. Se ha generado una respuesta. Ya, se genera una respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Por qué ese Mycobacterium que está alojado en tus pulmones en forma inactiva, sí ha generado anticuerpos en tu organismo? Entonces, en el momento que le pones un antígeno, se desarrolla la respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí puedes decir que hay positivo, que está infectado. No dices que está enfermo porque no está viendo que no tiene manifestaciones, no tiene signos, síntomas de la enfermedad, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto es hablar de infección. Es lo mismo que pasa en cualquier tipo de enfermedad. Es el agente que ha ingresado a tu organismo y tu organismo con su capacidad inmunológica competente lo ha encapsulado y ahí está, se mantiene en condiciones de vitalidad y como tal desarrolla, digamos, una respuesta inmunológica de anticuerpos en su organismo, ¿no? Entonces está infectado. Por eso que todo tipo de enfermedades estas transmisibles tenemos pruebas respectivas para descartar si ha estado en contacto con este agente biológico, ¿no es cierto? Para decir que está infectado. Y entonces ahí hablamos ya un poquito también de enfermedad crónica, ¿ya? Si bien es cierto transmisible, en este caso la tuberculosis, ¿qué pasa? ¿Y por qué hago tuberculosis? De repente me he infectado, pues, en esa etapa clásica de la infección de la adolescencia, de la juventud, o aquel provinciano que viene a Lima y con tanta tuberculosis acá, se infectó, ¿no es cierto? Se infectó. ¿Y qué pasó? No pasó nada toda su vida estuvo sano. Pero ¿qué pasó si a los 18, 20 años, 25 años, presenta pues tos, expectoración, hemofilis, etcétera, el cuadro florido, ya le hacen, ahora sí me dicen, ahora sí te acepto con su vida, te hacen qué cosa, la vaciloscopía en tu esputo, si no esputo en tu contenido gástrico, etcétera, y descubren ahí Mycobacterium, estás con tuberculosis, ¿no es cierto? Estás con tuberculosis. Ya ahí no hay ninguna duda que es la enfermedad de la tuberculosis.
es un caso. Entonces, en todo tipo de enfermedad transmisible sucede esta situación, que puede estar infectado o puede estar enfermo, porque presenta. Hay haciendo el esclarecimiento que hay portadores sanos, ¿no es cierto? Hay portadores sanos en un montón de enfermedades transmisibles que, digamos, mantienen el germen, se multiplican, inclusive pueden pueden ocasionar algún daño en el huésped, pero no tienen capacidad de transmitir. Entonces es un portador sano. Entonces estamos hablando justamente entonces de las características del agente. El agente puede ser, ya veremos, que puede ser físico, químico, biológico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El hospedero, ya habíamos dicho que por las características del huésped o del reservorio, ¿no es cierto? Y el medio ambiente, ¿qué es el medio ambiente? En estas cosas deben estar levantando la mano ya y decir, el medio ambiente. Entonces, tiene que haber un proceso sistemático, biológico, entre la interacción de estos tres, de esta tríada epidemiológica, para que se produzca o no se produzca enfermedad. ¿Cierto? Entonces, características. Por eso hablamos de huésped susceptible. ¿Qué características debe tener el huésped susceptible para una enfermedad transmitible? Susceptible es que estás muy posible de enfermar, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener? Inmunológico, claro. Inmunocomprometido por cualquier situación, sea por desnutrición, sea por, digamos, déficit de una serie de factores que son factores determinantes de la salud, a los que se refieren al hacinamiento, a la pobreza, a falta de acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Por cualquiera de estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces tienes toda la posibilidad, tienes el riesgo de que a ese le llamamos, o genéticamente también. Hay algunos seres humanos que genéticamente nacen en esa forma con la posibilidad de enfermar. Entonces, y el medio ambiente, ¿qué cosa es el medio ambiente? Siempre es todo lo que nos rodea. ¿Cuál sería el medio ambiente en tu salón? En todas partes estamos en relación con el medio ambiente. ¿Ah? El espacio. Bueno, que en el espacio en el que encuentra lo que es la gente. Es el espacio físico. Puede no estarlo el agente puedes tenerlo tú en tu organismo, pero entras a esta clase, a este medio ambiente. ¿Qué cosa es el medio ambiente? En todas partes estás en el medio ambiente. Si sales ahí al frente, estás en el medio ambiente. Si vas al cerro, estás en contacto con el medio ambiente. Si vas a la comunidad del frente, estás en el medio ambiente. Si vas allá al hospital, hay un medio ambiente. Entonces, ¿qué cosa es medio ambiente? Por ejemplo, digo en este salón, ¿qué cosa es el medio ambiente? Eso estamos estudiando en epidemiología. Entonces, ¿qué cosa es el medio ambiente? La limitación espacial. Son todos los elementos, por eso hablo de elementos, que están presentes en este salón. ¿Qué cosas son los elementos? El primer elemento al que debía referirme es a cuál sería el elemento, que se llama en este caso elemento, o lo califico como elemento. ¿Cuál sería el primer elemento que te llama la atención en este salón? Tus compañeros, tu gente con la que estás conviviendo, ¿no es cierto? Es parte del medio ambiente. ¿Por qué? Tus compañeros tienen unas características biológicas, sociales, culturales, que conforman el medio ambiente. Son personas sanas, son personas que estudian, son personas que cuidan su salud, son personas que hacen ejercicio, son personas que acceden a servicios de salud y en general están aparentemente sanos. Entonces, esa es tu relación interhumana con el ambiente social en que vives, el medio ambiente. Además de tus compañeros, ¿qué medio ambiente, qué cosas encuentras acá? Todos, ¿no es cierto? Todo el equipamiento, pisos, carpetas, elementos, ¿cómo se llama? Electrónicos,
computadoras, etcétera, la pared, las características de la pared, ¿no es cierto? ¿De qué está hecha esa pared? ¿De qué está hecha este piso? ¿Ya? ¿Y qué otra cosa vital lo estás teniendo acá en este momento? El aire que está respirando. El aire que está respirando. ¿Cómo está este aire? ¿Está contaminado? A propósito, ¿qué ha pasado en Lima en estos días? Dos grandes incendios, una gran contaminación atmosférica, por lo menos al área donde estuvieron los incendios, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué es de riesgo de enfermar? No estoy hablando de la noticia, estoy hablando de epidemiología. ¿Por qué el riesgo de enfermar? Por eso que cuando se habla de epidemiología hay que hablar con el concepto, uno de los grandes conceptos de riesgo. Entonces, ese grupo humano que está en el entorno de los incendios está respirando aire altamente contaminado. Fíjense, la contaminación, el experto esta mañana la estuve escuchando por televisión, diciendo, ahí tiene que tener 0.5, nos decía, 0.5 microgramos de elementos altamente contaminantes, como las partículas en suspensión. Son las partículas, el P10, el P2.5, de acuerdo a las micras que mide. De acuerdo a las micras que mide, los elementos del P10 se impactan en las vías aéreas superiores. Y en los 2.5 menores pasan a nuestras vías respiratorias hasta llegar a los alvéolos e inclusive traspasan por su tamaño la membrana alveolo-capilar y llegan al intersticio pulmonar. Entonces te provocan toda una serie de enfermedades respiratorias desde acá, de las fosas nasales hasta tus pulmones. ¿Por qué? La capacidad, la densidad de contaminación que ha tenido esa zona es del 0.5, han hecho la medida y está en 10. O sea que está en 20 veces más contaminado. El 100% no, el 200% no, 20 veces sería el 2000%, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo manejas tus matemáticas? Más o menos. Ya. Si digo el 0.5 es normal, hasta 0. Resistimos dentro de la salud y está en 10, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿100? ¿El 200%? ¿El 300%? ¿Cuánto? El 1000 sería si fuera 1 contra 10. Estamos hablando 0,5 versus 10, ¿no es cierto? Entonces sería el 2000%. Fíjense, está 2000 veces más contaminada que el aire normal. Y como tal, entonces, toda esa población está en riesgo de enfermar. ¿De qué? Hablen, pues, jóvenes. ¿Cómo han amanecido medios? ¿Han desayunado o no? No. Si no han desayunado, avísenme, vamos a la cafetería. No, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el delegado? ¿Han desayunado? Pues la respuesta ha querido decirme, darme. Bueno, están más propensos a sufrir enfermedades. Cualquier enfermedad que tenga la gente infecciosa en el aire, ¿no? En este caso, estamos hablando de un incendio donde ha habido gran contaminación atmosférica. ¿De qué? Todo esto tiene que saber de qué. ¿De qué se han contaminado? CO2, del SO2, monóxido, del CO3, del NO2, del NO3, del ozono, ¿no? Y de todos estos, son 6 o 7 grandes, hay mucho más, hay decenas de contaminantes, pero son 6 o 7 grandes contaminantes, que es lo que los vigilantes del medio ambiente van midiendo todos los días. En otros países, ¿qué es lo que pasa? Así como nos dicen la temperatura, hoy día en Lima ha amanecido con 18 grados y 95% de humedad. Te dicen, hoy día en Chicago ha amanecido, te dicen, con la contaminación del CO2 de tanto, del NO3 tanto, ya la población sabe. Y hay poblaciones altamente, sigue muy lejos, Santiago, Chile. Hay poblaciones con Santiago que hasta hace unos años les daban ese reporte en la mañana y ya mucha gente salía con su mascarilla, con su protector, ¿no es cierto? Entonces, el gran riesgo es de enfermedades respiratorias. ¿De qué más? De asma, pues, ¿no es cierto? Usted sabe que en Lima tenemos las tasas de prevalencia de asma, somos el 7º país de más alta prevalencia de asma en el mundo. Así que todos aquellos que quieran ganar buen prestigio de médicos, ya ven dedicarnos al asma también, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vean ustedes,
Estas son todas las posibilidades que tenemos. Basta analizar esta cosa. Miren, estamos en la primera, a ver si llegaremos siquiera a la décima. La salud. La salud justamente está dada por estos elementos. Porque tener el concepto de transmisibles, ustedes lo van a leer hasta en el tronco, en cualquier parte, ya en todas partes, en todas partes, toneladas de información. Pero lo importante es analizar. Nunca olviden que este cuadrito que lo pueden analizar en diferentes formas, desde lo más antiguo a lo más moderno. La salud es la resultante de esto, y justamente es el modelo epidemiológico de estudio. Hay algunos, como digo, no han desayunado porque están durmiendo ya. Están durmiendo ahí atrás, ¿no? No sé si su vecino lo está cuidando al oído, no sé si su vecina, no sé, pero están, sabe que ha hecho guardia anoche, entonces es comprensible, ¿no es cierto? Bien, pero lo importante es analizar esto. La salud es la resultante de todos estos aspectos, hablando justamente del modelo epidemiológico que es multifactorial. La epidemiología no la podemos tratar, no la podemos enfocar de un solo punto de vista, ni de un solo factor. Por eso que el plan estratégico para luchar contra la tuberculosis, la última onda, la moda, porque son modas que salen, es el plan estratégico multisectorial, el PEM, plan estratégico multisectorial. Multisectorial porque es competencia de diversos sectores que tienen que luchar contra la tuberculosis. No solamente somos nosotros los de salud, tienen que ser los de educación, los de los penales del Ministerio del Interior, los de economía, por ejemplo, en La Plata, todos, y sobre todo, ¿qué cosa? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales, porque ahora la platita que antes lo manejaba el gobierno a través de Lima, ahora lo manejan nuestros caciques, ¿no? De provincias. Cacique, digo, también lo digo con respeto, no por fastidiarlo, ¿ya? Pero es que son un poco caciques porque dicen, nosotros hicimos un estudio, les digo rápidamente, con Colegio Médico y la ONG Prisma. Justamente hicimos el plan, la evaluación, no el plan, sino la evaluación del plan estratégico multisectorial de 5 años, porque eso lo dio el gobierno de 2008, entonces lo hicimos en 2013, 2014. Entonces, el plan estratégico multisectorial era la responsabilidad que tenía cada sector de luchar contra la tuberculosis. El gobierno regional de dar su parte de su presupuesto para la tuberculosis, etc., ¿no? ¿Y qué descubrimos? Que contados con los dedos de la mano los gobiernos regionales aportaban para la tuberculosis. El resto gastaba en su pista, en su vereda, en su canchita de polvito, en lo que fuese. O de repente ni en eso, de repente se la llevaba, ¿no? Entonces ven ustedes que el plan estratégico multisectorial, cómo enfoca justamente ese modelo epidemiológico, es la competencia de sectores multisectorial y multidisciplinario. Las disciplinas que tienen que ver no solamente son los médicos encargados del aspecto medicalizado, del aspecto biológico de las enfermedades. Ese es un aspecto central, pero jamás vamos a combatir las enfermedades con un aspecto netamente, con un enfoque biomédico medicalizado. Tenemos que aplicar el enfoque social, porque todo este tipo de enfermedades, toditas tienen el componente social. Si nosotros, al ir a una comunidad, no enfocamos desde el punto de vista multisectorial y multidisciplinario, no vamos a tener éxito. No, estamos pensando en grandes especialistas, neurólogos, cardiólogos, qué sé yo. Excelente, todo está muy bonito, pero el primer manejo que va a requerir todo profesional a cualquier especialidad que pertenezca es el manejo de la salud pública. Y jamás pretenda ser un gran especialista si no maneja salud pública. Por eso les decía que no desperdicien la oportunidad, que en epidemiología justamente es la primera y muchas veces la última oportunidad de aprender a investigar, ¿ya? Porque los trabajos de investigación que van a hacer cuando estén en el 5º año en salud pública se van a basar en todo lo que han asimilado de la epidemiología, ¿no? Entonces, no se olviden de ese cuadrito
en que el enfoque epidemiológico, la resultante de la salud en enfermedades transmisibles y no transmisibles, justamente uno es la población, ¿no? La población, la herencia. En otros cuadros vamos a ver la misma cosa, pero con cierta variación, la herencia, lo biológico, el medio ambiente del que estamos hablando, ¿cierto? ¿Ya? Los estilos de vida. Cuando digo estilos de vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿qué nos dice la señorita que está ahí en esta columna final? Estilos de vida. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos estilos de vida? Como gran componente de los efectores de la salud. En esto que estamos viendo, transmisible, no transmisible, que es la medicina misma. No es algún problema que transmisible y no transmisible, es toda la medicina. Y toda la medicina van a tener una sola vida. Lo que pasa es que en este momento estamos dando un enfoque así, rápido. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo fundamental de reacciones, reflexiones, racionalismo, como estamos estudiando, que digan para qué sirve lo que estoy estudiando, cuál es la conclusión a la que llega. Eso es importante. ¿Qué te parece cuando decimos que en todos esos efectores uno de ellos son los estilos de vida? ¿Cuáles son los estilos de vida que influyen en la salud? ¿Para cualquier enfermedad? Si tú quieres para tu salud, si tú quieres para enfermedades mecánicas, un estilo de vida. ¿Para dónde influye? ¿Cómo? Tu modelo de alimentación, tus patrones. Muy bien. Has empezado por un efecto muy importante. Justamente tus estilos de vida son patrones alimentarios, cómo te está enseñando tu familia a alimentar, cómo te está enseñando la escuela a alimentar, ¿no? Con comida chaparrita, o te está causando. Entonces, estilo de vida, uno, alimentación, el otro, ¿qué cosa? La vida de ejercicio, el sedentarismo, ustedes saben que es algo nocivo para todo, pero en especial para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas, etc. Entonces, modelo de vida. Y también la diversión, ¿ya? La utilización del ocio, ¿ya? ¿En qué lo utilizamos? En cosas productivas, en cosas efectivas, o nos dedicamos un poquito al trago, al cigarrillo, a las drogas, etc. Entonces, esos son estilos de vida, los estilos de vida que marcan justamente, digamos, la salud de un ser humano, la salud de las poblaciones, ¿ya? Y un aspecto de esto, pues, jóvenes, teníamos que hablar días y días de todo esto, ¿no es cierto? Porque es tan largo, tan extenso, que seguramente ustedes en todas las asignaturas que van viendo, ¿ya? Y siempre nos acordamos del aspecto biológico, del que está arriba, ¿no es cierto? De la herencia, del medio ambiente también, lo tenemos concepto, de los estilos de vida también, y siempre había un gran olvidado, los servicios de atención médica, los servicios de salud. En general, en los servicios de salud, que está relacionado con ¿qué? Con las políticas de salud. Los modelos de salud de una población. Ustedes van allá a hacer su serum y encuentran una epidemia de dengue, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el servicio de salud? ¿Qué pasa? Porque tienes el título de médico acá, sí, ya está, yo soy médico, yo esto lo combato, es una papaya para mí. No es así, no es así. Tú tienes que tener los servicios de salud adecuadamente organizados. ¿Desde dónde? Desde los recursos humanos. Tienen que haber recursos humanos idóneos, capacitados, conocedores. ¿Qué cosa es el dengue? Si estamos hablando de qué cosa es de sus mecanismos de transmisibilidad, las características de la población, ¿ya? Las características del medio ambiente. ¿Tiene qué cosa? Tiene saneamiento básico, tiene agua, tiene desagüe, tiene buenos parques, buenas pistas, buenas veredas, etcétera, etcétera. Tiene los servicios básicos de saneamiento adecuado, ¿ya? Entonces, todo eso es una mezcla entre medio ambiente y organización de servicios de salud. La organización de servicios de salud, entonces, se refiere a qué?
a los profesionales si están capacitados, si son idóneos, si están preparados para eso. Y después, todos los otros aspectos. Tengo el financiamiento necesario, tengo los recursos necesarios, tengo los elementos de la fumigación para hacer las fumigaciones del caso, tengo todo el equipamiento tecnológico para luchar contra estas enfermedades, tengo el apoyo de la comunidad en la que estoy viviendo conoce el dengue, conoce los mecanismos de transmisión. Justamente la moderna salud pública basada en la epidemiología decía, no, vamos a darle las charlas son buenas, por supuesto, las charlas, se dice que de las charlas solamente la población lo asimila el 5%, la que mejor lo asimila es el 5%. Entonces, hay un moderno enfoque de que la salud pública debe estar basada en la responsabilidad social. Ojo, en la responsabilidad social de esa comunidad. ¿Qué cosa? Que se empodere de qué? Se empodere de los conocimientos de esa enfermedad. ¿Qué conocimiento? No será pues como nosotros, ¿no es cierto? Pero tiene que saber por lo menos todos los modelos, los mecanismos de transmisión de esa enfermedad, cómo prevengo esa enfermedad, cómo lucho, cuáles son los elementos favorables que debe haber en mi comunidad, la promoción de la salud, ¿ya? ¿Qué elementos de prevención más? ¿Qué vacunaciones, si es que hay vacunaciones, qué tipo de alimentación? Entonces, esa es, ¿qué cosa? Justamente la capacidad del autocuidado de la población. La población tiene que estar enterada y empoderada de su autocuidado. Por eso que en otros países, cuando desarrollan un programa contra la tuberculosis, contra el dengue, etc., ¿ya? Su comunidad está empoderada de estos conocimientos, del autocuidado de la salud, ¿ya? Entonces largan un programa X y ya está, tienen un gran aliado. El gran aliado es la comunidad. Entonces eso depende también del interés del personal que está trabajando en el servicio de salud, ¿no? Aparte de lo que les decía ya, ¿no? Del equipamiento, de los medicamentos, de la tecnología, en este caso del dengue, de todos los elementos de fumigación, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Entonces ahí cadena, esto también lo van a ver todos en todas partes ustedes, que todo elemento de transmisibilidad tiene una puerta de entrada, tiene un mecanismo de transmisión, como este mecanismo, ¿no? Tiene un vehículo de salida, una puerta de salida, ¿no? El agente, por supuesto, cuál es el agente de una enfermedad determinada, el reservorio que debemos saber, cómo podemos luchar contra una enfermedad si no sabemos cuál es el agente causal, porque buscaremos el diagnóstico, cómo podemos saber cuál es el mecanismo biológico del reservorio, ¿no? Y desde luego las características del huésped susceptible. Y un buen concepto que usted lo retira una ciudad depende, dice, de su estado inmunitario. Muy, muy interesante. Con eso están explicando toda una serie de cosas, ¿no? La siguiente. Entonces, la característica de la gente, mucho ojo, cuando nosotros estudiamos la transmisibilidad de cualquier tipo de enfermedad, el agente causal no es el agente causal que se acabó el virus de la fiebre amarilla, ya está, es el virus de la fiebre amarilla. Nosotros tenemos que saber las características de ese virus de esa fiebre amarilla, así como queremos saber las características del Mycobacterium tuberculosis, como su comportamiento biológico. Y ese comportamiento biológico tiene muchas características, más que esas que están ahí inclusive, pero ahí las señalamos las primeras. ¿Qué cosa será la infectividad? Y esto a veces me gusta poner en los exámenes. No es que le esté dando la fija, ¿no? Pero es importante de repente estipularlos así para que sepan pues, qué características tiene un agente causal. Infectividad. ¿Qué será la infectividad? A ver, tú que estás bien atento, aparentemente, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿A qué se refería cuando digo la agente causal? Una característica, la infectividad. Y jóvenes, depende de estas características para que una enfermedad pase desapercibida o asintomática, para que una enfermedad
tenga el nivel de agresividad que tenga, que es una leve, moderada o grave, o nos lleve hasta la muerte. Depende de esto. O una enfermedad que sea muy pasajera, que no dure meses, que no entre en la cronicidad, que no mate, etc. Depende justamente de las características que tiene el agente causante. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta, infertilidad. ¿Qué cosa? Sí, claro, infertilidad, pero más específicamente se refiere a la capacidad de infectar, o sea, a la capacidad de ese agente causal de multiplicarse en el huésped. Se multiplica, entonces ya después vienen las otras características, se multiplica, pero nos producirá enfermedad. ¿De qué tipo de enfermedad? ¿De qué tamaño de la enfermedad? ¿De qué magnitud de enfermedad? ¿No es cierto? Dependerá de eso, ¿no es cierto? Entonces solamente es la capacidad de multiplicarse del agente causal dentro del organismo. Estamos diciendo un concepto, ustedes pueden tener muchos más, ¿ya? Toxigenicidad, ya su término lo dice, son las características tóxicas que tiene cada unos más que otros. Por ejemplo, el agente causal de la meningitis, más el daño que produce, más es justamente por los elementos tóxicos que tiene, ¿cierto? La patogenicidad, ¿qué será? Y acá viene justamente el verso, infertilidad versus patogenicidad. Muchas veces en un examen se confunde mucho estas cosas. Infertilidad, ya conversamos con su compañero. ¿Qué será patogenicidad? Bien relacionado con lo que hemos hablado de infertilidad. Capacidad de producir enfermedad. ¿Sí? La posibilidad de producir enfermedad. Punto. Eso es lo importante. Porque el otro era nada más la capacidad de infectar, multiplicación del germen dentro del huésped. No estaba hablando de enfermedad. En cambio, patogenicidad sí concretamente se multiplica, pero produce enfermedad. Como si estaba hablando de cualquier enfermedad metaxémica, tuberculosis, hepatitis, etc. ¿No es cierto? Virulencia es otro término. Y son términos que si abren su libro y ven epidemiología, a cada rato están nombrando a esos términos. Tienen que estar nombrando esos términos. Entonces, la pregunta que les hago yo, si nosotros no dominamos el concepto, ¿cómo estamos desarrollando nuestro aprendizaje? Eso es lo importante. Entonces, virulencia, así como antes dijo acá el joven, por eso que los que se sientan adelante están listos, pues, ¿no es cierto? Y que los que se sientan atrás, es una generalidad, no siempre todo. Por ejemplo, acá el joven que ha hecho su guardia anoche ya tiró su jato, un jato ya de media hora, ¿no? Pero, en fin, seguramente ha hecho su guardia, ¿no? Ahora, ¿dónde ha hecho la guardia? Entonces, virulencia. La clase debemos hacerla amena, conversando, acá no estamos evaluando, estamos conversando. Lo que les he dicho fundamentalmente es que nos vayamos tranquilos de la clase, que nos llevamos algo, un conocimiento que nos sirva, que nos afiance para seguir desarrollando, digamos, el curso de nuestra carrera, ¿no es cierto? Virulencia, ya te felicito, por supuesto, por su característica de participar. ¿Cómo pedimos? Cornejo, felicito. Pero que nos diga otra señorita, a ver, la señorita que está aquí, sí. Sí. Yo todavía estoy viendo más o menos bien, no estoy medio pocho todavía. Virulencia. Relaciónalo con infectividad, que ya sabemos que es patogenicidad, virulencia. Por ejemplo, si acá tu tanta le dice, por decirle algo, es muy virulento, por su carácter. De repente no lo es, ¿no? Porque se lo deja muy jovial. De poder contagiar a... No es de contagiar, es de enfermedad, de virulencia. Ya está, ya hemos visto, está bien relacionado con infectividad y patogenicidad.
no virulencias. A ver, tú quieres hablar, cuéntanos a todos. La agresividad de la gente. Causal de de agresividad. Buena, porque está reemplazando el concepto que yo lo iba a manejar, lo voy a manejar con otra palabra, pero se refiere a eso, agresividad. Es agresivo, pues. Por eso le decía, él se nota muy jovial, pese a que podías ponerle como, por decirle algo, es muy virulento y muy agresivo, o sea, produce enfermedad severa e inclusive hasta la muerte, ¿no es cierto? Como diríamos que es el virus de la influenza. A ver, un ejercicio rapidito. Virus de la influenza, virus de la rabia. Ya. Díganme las capacidades de infectividad y así somos, y si ustedes ven modelos de preguntas de universidades prestigiadas, es así. A ver, califícame la infectividad, califícame la patogenicidad y la virulencia del virus de la rabia y del virus de la influenza. A ver, al que me diga ya gran parte de esto es porque está siguiendo la hilación. Y le puedo ya estar anotando en la nota un 0.1, 0.01. ¿Ya? Con seguridad que lo sabe, sino lo que pasa es que no quieren decir. Lo que pasa es que somos un poco participativos. Puedes decir los dos procesos que te digo, cómo es su infectividad, cómo son igualitos los tres, patogenicidad y te voy a ayudar, ya. Vamos por partes, ya, por cucharadas, ya que no gusta. ¿Cómo será de los dos virus la infectividad? Alta. Influenza, rápido, ya. La infectividad. Tú te has levantado la mano, ¿no? ¿No? Hagamos de cuenta. ¿Cómo es la infectividad de esos dos virus? Alta. Porque la influenza tiene más infectividad. Claro, si tiene alguien con influenza ya son 5 o 8 que están infectados, porque tiene gran capacidad de transmitir y de reproducir en el cuerpo. Tiene una altísima infectividad. ¿Cómo será su patogenicidad? También. ¿Alta? ¿Muy baja? También alta. También alta, porque produce la enfermedad, pues. No viene el virus acá de hacerte cosquillas, ¿no es cierto? Ya. ¿Y la virulencia cómo será? Baja. ¿Ah? Más baja en la... Baja. ¿Qué vas a comparar con la virulencia pues, de la rabia? ¿No? La rabia te mata, pues, ¿no es cierto? O sea, es pues, altísimamente virulenta. Entonces, así es una prueba de un examen facilito, entonces evalúas bien si la persona está, ¿no es cierto? Y ahí seguimos la mutagenicidad. Yo creo que no hay necesidad de explicarles eso, mutagenicidad. Antigenicidad tampoco, especificidad tampoco, ¿no? Específica para cada enfermedad. Bien, la siguiente. Miren, no se olviden de esas características, ¿ya? Tipo de reservorio, ya tampoco, ¿qué va a ser? Humano, animal, mixto, ya, sigue pasando. ¿Ya? Tipos de reservorios o portadores, ¿ya? También ya más o menos lo hemos comentado. A ver, ya se fue la hora y miren que estamos, nos quedan 15 minutos más. Pero en fin, lo que importa es que ustedes asimilen los conocimientos más importantes. Puertas de salida naturales, artificiales, la siguiente, vehículo de salida igual, la orina, el vómito, la leche, la saliva, según el tipo de enfermedad. Ya. La siguiente, ya. Inmunoprevenibles, todos los que pueden poner vacunas, transmitidas por vectores rabietaxénicos. En vectores es importante hacer una diferencia. En vectores es importante hacer una diferencia. ¿Qué cosa es un vector? ¿Qué cosa es un vector? Pero al toque de quién está diciendo. Si vamos a demorarlo más es por culpa de ustedes, ¿sabes? No es por culpa mía, simplemente no es que porque no sepan, sino porque no quieren participar. ¿Qué cosa es un vector? Nuevamente digo, otro elemento para decir, si no sabemos vector, mejor no sabemos.
Es el que sembrar transporta. algo allá arriba. Es el que transporta a la gente, ¿no? Es el medio para que se pueda transportar a Claro, la gente. así de simple. Es el vehículo en el que se transmite, digamos, el agente causal del reservorio al conductor susceptible. Así de simple. ¿Ya? Lo grafican con esas palabras o con otras. Ese es el vector. Pero hay una gran diferencia. Hay dos tipos de vectores y tienen que saberlos, porque si no saben cómo van a combatir la enfermedad. ¿Ya? Hay dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de vectores? Que tienen esta característica que dijo su compañero. Tu compañero de escolar o de delegado. Eso tienen que contestarlo rapidito, porque ya está terminando el curso. ¿Ya? Hay un vector mecánico y un vector biológico. Ahí está, ya. Con eso le digo, ya deben estar diciendo qué cosa es el vector mecánico y qué es el vector biológico. Con un ejemplo. Con un ejemplo, ¿sí? Claro. Excelente. Solamente es un transportador. El agente causal lo lleva de acá, de este animal, por ejemplo, al ser humano. Lo lleva mecánicamente, por eso es mecánico. Y no pasa nada, lo lleva y lo aloja ahí. Es lo que hace el mecánico, el vector mecánico. Un ejemplo de vector mecánico, que tú me lo has dicho, me lo vas a decir al toque, me lo vas a decir. ¿Ah? No, el ejemplo del vector, estamos hablando de los vectores, el vector mecánico. La mosca, el ejemplo más típico, una mosca. Se posa sobre un material fecal, por ejemplo, lleva una huevecito. salmonela, al sanduchazo que te está comiendo ahora a mediodía. Entonces, listo. El desayuno. Y el vector biológico, ya has empezado por ejemplo, perfecto, pero ¿qué cosa es entonces el biológico? Excelente, ven, no te digo que saben, lo que pasa es que los que están adelante nada más son los que tienen que conversar. Son tímidas, ¿no? El biológico es aquel que el agente causal causa un desarrollo, un proceso, un cambio biológico, un desarrollo. El ejemplo típico de las enfermedades metaxémicas, ¿no es cierto? Dengue, la tuberculosis, etc. No es que el vector transmite nada más, sino que el agente causal dentro del agente causal, dentro del vector, se hace una transformación y cuando está listo ya sale a través de una picadura, a través de una eyección, etc. y contagia. Entonces es importantísimo porque ¿cómo lo liquidas aquí a una enemiga? La señorita es tu enemiga. Digamos, ¿cómo la liquidas? Digo en el buen sentido de la palabra, como la liquidas, ¿no es cierto? No te digo a lo malo, sino a lo bueno, ¿ya? Entonces tú tienes que tener una estrategia de acuerdo a las características que tiene. Es buenita, no le gusta ir al cine, le gusta algo, ¿no? No le gusta ir al teatro, ¿no? Eso es, ¿por qué estás hablando? Entonces, si le gusta el teatro, le vas a invitar al teatro. Claro. Ya está. ¿Por qué? Porque conoce sus características. Y aquí van a ver ustedes diapositivas que seguramente ven una información más reciente, pero las más recientes no se han modificado mucho. En los últimos 10 años casi no hemos modificado. Las únicas modificaciones que podemos encontrar es en las épocas de epidemias que hubieron de algún 112 tipo de dengue, por ejemplo, la malaria, etc. Pero el resto, las tasas de prevalencia de un montón de enfermedades es la misma, ¿no? Entonces ahí vas a tener 50 diapositivas que pasa al siguiente trabajo. No, ahí mismo está. Ahí está, en todo el país, inclusive ahí están los canales epidemiológicos de transmisión, ¿no? Lo que ha pasado fue un montón de enfermedades transmisibles en los últimos 10 años. Claro, ayer joven se ríe, el profesor cree que vamos a estar leyendo eso. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Quiere reflexionar y aprender, no tiene que leer eso. Eso ya decimos ya que
En el fenómeno salud-enfermedad, para cualquier tipo de vivienda en la pizarra, porque con esto solo no vamos a acordar, porque si no veo ya la figura tampoco, no sé. Es que está en negro las letras. Ya, el problema de los sistemas de salud. Mire usted, nosotros, cuando enfocamos cualquier tipo de enfermedad transmisible o inclusive crónica, vemos, digamos, los problemas sanitarios, ¿no? Los problemas digamos, los problemas sanitarios, los problemas de los sistemas de salud, ¿ah? y los determinantes de la salud. Esos son los que marcan cualquier tipo de enfermedad. No son Está haciendo otra cosa. Así no hay que. Eric, ¿puedes cerrarlo por la cortina para exponer? Un rojito, mete un rojo claro, un rojo claro. Tienes que cambiar a todo, pero. No, pues ahorita pongo un rojo claro, el diseño un rojo claro. Pero no se lee la letra amarilla. Bueno, si no, vamos a hablar, ¿no? Te pregunto, ustedes lo revisan. Vamos a hablar ha querido ponerme una pornográfica femenina. Aguanta, Omar, está bien. El problema de los sistemas de salud. Nos tenemos que enfrentar a que hay insuficiente aseguramiento, ¿no? Esto tenemos que saberlo como elemento general. Descentralización. ¿Qué es la descentralización? Tenemos que hablar qué es la descentralización de los servicios de salud. Pero tienen que leerlo. Deficiente calidad de servicio. ¿Por qué hablamos? Cuando nos califican los grandes calificadores cómo es la salud en el país, nos califican deficiente calidad de servicios. Fíjense, es vergonzoso para nosotros somos médicos, para que ustedes ya no pasen esa vergüenza. Deficiente calidad, y cuando hablamos de calidad de servicios, ¿quién es el prestador de servicios a los médicos? Después vienen todos los equipamiento, material médico, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya en segundo lugar, pero en primer lugar lo ocupa el ser humano, ¿no es cierto? O sea, el prestador, el profesional, ¿no es cierto? Entonces, deficiente quiere decir que estamos deficientes. Estamos hablando de los médicos, ¿no? De la generación de médicos. Hemos prestado deficiente calidad. Prestamos deficiente calidad. Y si no, leen los periódicos, la televisión, ¿qué pasa en Almenara, en el Bagliati, en el sistema del CIS, que le deben 10 millones de euros, no le pagan, pero no hay medicamentos, no hay nada. Entonces hay una deficiente prestación de servicios, ¿no? Poblaciones excluidas y dispersas. Lógico, si te vas a la selva, a las comunidades nativas, ahí en una comunidad viven 200 personas. A un día de remar a algún riachuelo, llegas a otra comunidad dispersa. Es un gran problema con la prestación de servicios. Deficiente desarrollo de recursos humanos. Estamos hablando, ustedes han sido testigos, han visto cómo es la nueva ley universitaria, con sus grandes defectos, sus grandes virtudes, seguramente, ¿no es cierto? Por eso se ha hecho una reforma, pero es una reforma pues mal hecha, un poco frankenstein, tanto que van a tener que hacerla nuevamente. ¿Por qué? Porque no nos está dando una formación adecuada. Y en eso sí, ahí está el resultado, con ustedes va a ser el resultado. En la medida que las reformas sean las mejores orientadas, serán mejores profesionales. Deficiente acceso y disponibilidad de medicamentos, eso ustedes lo saben perfectamente. El siguiente, deficiente financiamiento en salud, deficiente rectoría. Dicen, da una epidemia por allá, por Madre de Dios, y ahí están quitando el seguro del establecimiento del MINSA, etc. Dice que el rector, el que manda en una epidemia en el salud, la rectoría, ¿no? Eso no funciona absolutamente, está pintado en la pared, ¿no? Poca participación. Esto es lo que les decía, que está reñido con el concepto fundamental de la salud pública actual, ¿no es cierto? Poca participación ciudadana, poca o mal entendida o mal interpretada, ¿no? De los determinantes. Nunca debemos olvidarse de los determinantes de la salud, ¿no? Determinantes, fíjense, su nombre lo está diciendo, es el que determina el estado de salud de las personas, de las comunidades, ¿no? El deficiente saneamiento básico. Lo primero empezaríamos por el hambre, el hacinamiento, la colonización, ahí debería empezar por eso. Exclusión social, ¿no? La desigualdad, la contaminación ambiental, ¿no? La salud ocupacional que está por los suelos, la seguridad alimentaria, por lo que es la nutrición, ¿no? La seguridad ciudadana, porque
ustedes lo saben perfectamente, la seguridad ciudadana, ¿ya? Estos son los grandes determinantes de la salud. Por las características de cada uno de estos elementos, es el nivel de salud de la población. No debo determinar, estamos diciendo lo mismo, paso la mano, 5 minutos terminamos. Y en la epidemiología, en estas enfermedades transmisibles, debemos saber qué cosa es, muchas veces sale en examen, ¿no? Qué cosa es la transición epidemiológica y qué cosa es la transición demográfica. Son dos elementos que están marcando en estos últimos años el desarrollo mismo de los servicios de salud, basados en qué? En la salud pública, basados en la epidemiología, ¿cierto? Entonces, el modelo de transición se configura desde la perspectiva de la enfermedad como un modelo dinámico progresivo. Eso se refiere a la enfermedad misma, que la enfermedad pues, es un proceso dinámico. Nunca puede decir un ser humano, oye, en este instante, hasta este instante, estoy sano y en el siguiente instante estoy enfermo, ¿no es cierto? No, porque es un proceso dinámico, es un continuo, Estás enfermo en determinado momento, más allá estás ya más grave, mucho más grave, hasta que más allá te están cargando, ¿no es cierto? ¿Ya? O al revés, estás enfermo en este momento y, digamos, en los momentos siguientes estás mejor, te mejoras, etcétera, con alguna, de repente, secuela, con alguna discapacidad o con una curación ad íntegro, ¿no? Entonces, por eso decimos que la salud es un continuo, es un proceso dinámico permanente. Nunca puede decir uno, estoy plenamente sano o estoy enfermo. Sobre todo sano, ¿no es cierto? Por eso que en nuestra historia clínica, ya han empezado a hacer historias clínicas, ¿no? Ya. ¿Cómo empieza la historia clínica cuando el paciente te saluda y se sienta? Es un paciente que entra en esa forma, ¿no? Entra y tú dices, señor, buenos días, doctor, ¿cómo está? Toma asiento, se sienta y a ver qué me cuentas. ¿Cómo empiezas tu historia? Paciente en aparente buen estado de salud. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha entrado por sus propios medios, nadie lo ha traído y lo estás viendo más o menos. Yo estoy recontra enfermo, pero de repente aparentemente usted es sano, ¿no es cierto? Ya, entonces, paciente en aparente y a cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enfermedades, justamente la epidemiología, la que estamos viendo, hay enfermedades que, digamos, el daño a su salud en este momento que lo estás viendo es tan mínimo que sus alteraciones morfológicas o histológicas o funcionales son tan mínimas, pero ya están presentes, ya no está su organismo en la normalidad, ya están presentes, entonces ya está enfermo, pero lo estás viendo aparentemente sano, ¿no? Entonces, pero si lo ves de acá a un mes, de repente, por eso que el médico dice, ¿qué tal? Mira, ¿qué has venido? ¿Qué tal mío? Y compadre, anda, tómate tu pisco y ya se va. Y la consulta, ¿cuánto? 3 minutos, ¿no? Por eso que nuestros colegas a veces se despachan 20 pacientes en 1 hora, ya, y las otras 5 horas hacemos relaciones públicas, ¿no? Lo que está mal. A nuestro paciente tenemos que darle el tiempo necesario, el tiempo que nos dio la institución, 15 minutos, creo que lo que dan ahora, más o menos, para estudiarlo bien, para que esa enfermedad no se nos pase por alto, ¿ya? Porque si tú has sido minucioso en la anamnesis, en los exámenes, signos, síntomas, etc., de repente algo le está descubriendo.